Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos aquí como invitado al que ya le he dicho que tenía muchas ganas de charlar con él. Y Julián, tengo que decirte que también a petición de muchas personas, que si no te lo he dicho ahora y te lo digo aquí ahora, en este momento, que tenían muchas ganas de que te entrevistara, bueno, más que entrevistarte, charlar y sobre todo abordar el tema que nos atañe hoy, que es la dislexia. Pero antes de comenzar, permítanme presentarle a Julián Palazón. Él es doctor en Ciencias de la Educación y profesor en la Universidad Internacional de Valencia, psicólogo, pedagogo e investigador en el tratamiento de las dificultades específicas de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Además, tiene, bajo mi punto de vista, un magnífico blog, Dificultades Específicas de Aprendizaje, donde comparte estudios y artículos de gran valor en el campo de la educación. Julián, buenas tardes, ya más bien casi noche. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien, con muchas ganas de verte, de charlar un ratito contigo y nada, muy ilusionado también de estar, porque sé que ya estás cogiendo tradición con esto, ya con mucha gente que viene a charlar un ratito contigo y digo, venga, me voy a animar yo a hablar un ratito con Antonio, que seguro que pasamos un buen rato. Eso dalo por hecho y sobre todo también, permíteme, me voy a aprovechar también de tu experiencia y de tu formación para también seguir abordando la temática que decía anteriormente sobre la dislexia, que bueno, también voy a aprovechar y he leído un artículo tuyo en la revista Magisterio en el que también, bueno, comentaba un poco ciertos mitos que tienen los docentes a la hora de entenderlo, llevar a cabo o trabajar, en este caso con el alumnado que presenta dislexia, pero bueno, antes de nada, sí me gustaría, en primer lugar, hacer como una especie de conceptualización breve que tú nos aportarás en cuanto a qué es la dislexia y cuáles son algunas de las señales, Julián, para, en este caso, que nos puedan alertar a los maestros, profesores, o incluso en mi caso, como futuro maestro, de que existe esa dislexia en el alumnado, concretamente en el ámbito escolar. Pues la dislexia, si nos quisiéramos poner un poco técnicos, podríamos decir que es una dificultad persistente y severa para leer las palabras escritas de forma precisa y fluida. Es decir, es una dificultad que tienen los niños para decodificar, para conectar los símbolos, las letras con sus sonidos de forma precisa y fluida. Y esta dificultad, para que sea un diagnóstico de dislexia, debe persistir pese a una adecuada respuesta educativa, es decir, pese a una escolarización adecuada, y no tiene que deberse ni a discapacidad intelectual, ni a problemas sensoriales, ni a problemas de falta de escolarización. Esto es la dislexia. Es más fácil decirlo así que luego operativizarlo, porque hay que saber que con la dislexia, con la definición, hay un buen lío montado con la definición porque no es tan sencillo de operativizar. Pero bueno, por encima eso es. Niños con dificultades graves y persistentes para decodificar, para leer de forma precisa y fluida. ¿Qué les pasa en el día a día? Pues, por ejemplo, tienen dificultades para automatizar las reglas entre símbolos y sonidos cuando son pequeñitos. Y entonces en vez de gigante te leen gigante. Y en vez de ceniza te leen queniza. Tienen dificultades con sonidos que se parecen, como la B y la D, la F y la Z, la ñ y la L, que son fonemas que comparten rasgos, B, D, F, Z. Y cuando tienes que ensamblar símbolos con sonidos, los mezclan, los desordenan, los confunden. Problemas con las trabadas. En castellano, como es un idioma en el que las relaciones entre las letras y los sonidos es muy estable, mucho más estable que el inglés o el francés, enseguida se eliminan los fallos y aunque tengas dislexia, más o menos la precisión, cuando tienes 9, 10, 11 años, muchas veces la tienes bien. Pero sigue leyendo lento, silabeando, con titubeos, tienes dificultades para decodificar y muchas de esas dificultades se te afinan a la escritura. Es una dificultad en la alfabetización, básicamente, y los maestros van a encontrar, o vaya a encontrar, Antonio, a menudo, pues niños que tienen dificultades, primero, para automatizar las relaciones entre letras y sonidos, para reconocer las palabras de forma rápida y van a tener muchos problemas para adquirir una buena alfabetización. Y eso sí que es un problemín porque como no te alfabetices bien en una situación donde todo está mediado por la lectura, pues bueno, pues lo que pasa que luego tiene una situación de vulnerabilidad que todos tenemos que afrontar, básicamente. Esto que señala es muy importante porque, como te decía en el artículo, en muchas ocasiones eh, falta esa formación, digamos, más específica. Y no lo hago como, lo hemos hablado hace un momento, no lo veo desde luego ni como una crítica. Hace un momento te decía, hablábamos de Belinda, de Gracia Jiménez, que de aquí le mandamos un besazo enorme. Gracias por mi profesora y como te he dicho, fue de las mejores profesoras que he tenido
en mi trayectoria universitaria. Y yo le hablaba, y bueno, la información, los documentos, toda la experiencia que fue magnífica, ¿no? Pero yo a veces, como te decía hace un momento, yo decía, ay, gracias, ya, pero yo ahora yo me sé toda la teoría. Pero ahora cuando yo esté delante de un aula, que es mi inquietud, ¿no? Que luego al final, como te decía, hay señales que te pueden al menos decir, voy a buscar. Y ella me decía, tranquilo, que con esta base llegará y con esa observación, esa sensibilidad, no te voy a decir que tenga un 100% de efectividad, ¿no? Como hablando de baloncesto, va a tirar todos los tiros, los va a meter, pero sí al menos tener una mayor probabilidad de detectar o al menos inferir de, aquí puede que haya algún problema de ese tipo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, una de las luchas que tendríamos que tener es que no tuviéramos que depender de la sensibilidad de nadie, sino que tuviéramos programas educativos para alfabetizar a los niños de calidad y a disposición de los docentes, conectados con cribados universales tempranos, que hicieran que si de cada 10 docentes 9 tienen mucha sensibilidad y uno no tiene sensibilidad, a ese no se le pasen los niños con dislexia. Es decir, aquí lo que pasa es que eso hay que institucionalizar. Hay que conseguir generar prácticas de calidad que rápidamente aíslen a aquellos niños que están en riesgo cuando las brechas todavía no se han abierto. La lucha está ahí. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, y este es un problema que tengo con la dislexia como persona que se dedique a estudiarla, que es como si el problema estuviera ahí y el debate estuviera en otro sitio. Y eso sí que es una cosa que, claro, yo intento con mi grano de arena llevarme el debate donde yo quiero. Pero no es que hay muchas cosas que se han hecho muy bien últimamente con el alumnado con dislexia, muchas asociaciones que han peleado mucho, es decir, hay que intentar no pecar de adanismo. Llega uno y parece que lo que uno dice, es decir, estamos construyendo sobre el trabajo de mucha gente, pero yo creo que hay que poner un poco el foco en esa alfabetización temprana, esos cribados tempranos, se quiere poner el foco quizá a veces únicamente lo compensatorio es importante, es decir, lo compensatorio no le estoy restando importancia, es clave que los niños tengan adaptaciones, es clave que los niños no se les penalicen su falta de ortografía en un examen, es clave que los niños, si tienen información y no pueden expresarla por escrito, tengan vía alternativa, y todo eso es una lucha de mucha gente que hay que alabar por defender los derechos de estos críos, pero ahí no basta. Lo que de verdad necesitamos, aparte de eso, es cerrar las brechas de alfabetización temprano, enseñarlos a todos a leer bien, detectar rápido a los que se están quedando atrás y luego dar respuesta educativa intensiva, focalizada en los primeros años. Ese debate yo creo que tenemos que tenerlo más, se tiene menos y bueno, yo aprovecho que estoy aquí y que me deja darte la tabarra pues para traerlo también, porque creo que es importante. Disculpa, como te digo, estoy con la garganta tomadilla. Mala fecha. Dos cuestiones. La importancia de la identificación temprana y también del abordaje. Creo que eso es fundamental. Y luego la segunda, y coincido mucho contigo, Julián, si solo dependemos de sensibilizaciones o vamos a llamarle buenas intenciones que no tengan una base sobre la que sustentarse o guiarse o apoyarse, al final vamos a estar reproduciendo siempre lo mismo. Es decir, que yo valoro mucho esa primera intención de, oye, vamos ¿cómo podemos abordar esto? Claro. ¿Qué medidas, qué estrategias, qué adaptaciones podemos llevar a cabo? Y no simple y llanamente, como tú también mencionabas antes, el quedarse, ¿no?, inmerso en la queja. Es decir, que está muy bien quejarse, obviamente, o señalar, sino también tener esa actitud proactiva. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos llevar a cabo para mejorar esta situación? Y no te hablo de manera, y tú me corriges, que tú eres aquí el que sabes, pero esto es una opinión mía, no tanto de manera genérica que también, sino también un poco desde el contexto desde la persona, porque te pregunto, ¿puede haber diferentes grados de dislexia? Es decir, que me imagino que sí, ¿no? Que algunos sean más acentuados o que tengan, digamos, una dificultad mayor, ¿no? A la hora de tanto eso, de codificar las letras, leer, escribir, etcétera. Sí, hay varias cosas que dices que son bastante interesantes. Lo primero es que sí, la habilidad lectora, la decodificación, se distribuye en la población según la curva normal. Quiero decir, la mitad en la campana de Gauss, si ponemos una campana normal, en el medio estamos por los que ni decodificamos ni muy bien ni muy mal, normal. Si me voy hacia la derecha, la curva se me hace finita y aquí tengo poquita gente que son los que decodifican muy bien. Y si me vengo hacia abajo, la curva se me va estrechando, y entonces ya se me va haciendo más finita, y entonces aquí tengo los que tienen dificultades graves y persistentes para decodificar. Pero no es lo mismo estar
medio bajo, que decodifico regular, que está muy bajo, que está en el 2% de la población. Por tanto, la severidad sí que es cuantitativamente diferente. Y hay niños con dislexia que tienen menos dificultades que otros que también tienen un diagnóstico de dislexia. ¿Por qué? Porque dentro de esas dificultades para decodificar hay pues, grados de severidad. Claro, sí, lo interesante de todas formas es, yo creo, primero que los maestros no entiendan la dislexia como una especie de problema médico que no está relacionado con las prácticas de alfabetización. Y me explico. La dislexia es una dificultad persistente y severa para un aprendizaje cultural que empezó hace unos 5.000 años, porque en Mesopotamia algunos se juntaron y dijeron que si a cada si a cada sonido del habla le ponemos un símbolo, pues igual mañana cuando vengamos vamos a saber cuántas ovejas son tuyas y cuántas son mías. Y de repente ese ensamblaje entre símbolos y sonidos, ese conectar el habla con unos símbolos gráficos, hay un porcentaje de la población al que no se le da bien. Los cambia, los desordena, tiene dificultades para automatizarlos, no reconoce bien las palabras, es decir, no automatiza bien la decodificación, le cuesta trabajo automatizar el reconocimiento de palabras. De repente, una cosa que era un aprendizaje cultural, una habilidad que ha surgido nueva, de repente, como no seas hábil, pues aquí se compromete muchas cosas. Se compromete tu adquisición de conocimiento, se compromete tu evolución académica, se compromete tu evolución social, tu inserción laboral, tus aspiraciones. Y entonces, claro, ¿qué quiero decir esto? Si uno lo entiende así, si tenemos niños con dificultades graves y persistentes para aprendizar, para el aprendizaje de algo cultural como es la decodificación, la lectura, esos niños sobre todo necesitan que los programas de alfabetización de todos sean exquisitos. Porque es verdad que van a tener dificultades graves y persistentes, pero las experiencias tempranas de alfabetización de mucha calidad van a hacer que se atenúen esas primeras dificultades. Claro, si esto no lo entendemos así y lo entendemos como que estos niños no entendemos esto como una dificultad de aprendizaje, sino como un problema médico, entonces esto no lo conecto con mi práctica educativa del día a día, no entiendo que en mi centro, para cuidar de la dislexia, me tengo que preocupar de que los programas de alfabetización sean de extraordinariamente calidad, no entiendo que me tengo que preocupar por ver en los primeros meses cuando los enseño a leer quién se me está quedando atrás y no entiendo que tengo que buscar qué herramientas tengo para que los que se queden atrás, las brechas se cierren temprano. Aquí varios estudios, uno de Maureen Lovett de la Universidad de Toronto del año 2017, niños que reciben intervención para mejorar la decodificación, la lectura en primero y en segundo de primaria, mejoran prácticamente el doble de las que la reciben en tercero. Interesante. Pero hay un estudio que todavía es más terrible. Hay un estudio que si te pilla que te pones a leerlo y ese día no has desayunado bien, te tienes que sentar. Y es de una investigadora que se llama Stephanie Alotaiba, que ve cómo en el primer curso retrasar solo 2 meses la respuesta educativa a niños que se están quedando atrás al leer tiene efectos que se ven dentro de un año, 2 meses, no 2 años como hacemos nosotros, que empiezan a leer mal en primero, lo diagnosticamos en tercero y intervenimos en cuarto. 2 meses. Claro, el entender la dislexia como una dificultad específica para un aprendizaje cultural que requiere que los maestros enseñen a leer muy bien y luego sepan qué hacer con aquellos que se van quedando atrás en la alfabetización, además hacerlo rápido y de forma efectiva. Ahí está un poquito el kit. Ahí está lo que los ayudemos de verdad o que no los ayudemos. Esa parte última que has dicho totalmente, es que es el kit de la cuestión. Y en muchas ocasiones, claro, si nos vamos a un aula, también sabemos que cada contexto es un mundo. Pero yo en muchas ocasiones, y esto, perdonadme, sé que utilizo siempre la analogía con el baloncesto, es que es a lo que me he dedicado gran parte de mi vida, pero tú fíjate, Julián, que por ejemplo, y hablamos de baloncesto de formación, no quiero hablarte de alto rendimiento, ojo, tenemos una ratio, vamos a suponer, de 12, 10, 12, 14 jugadores, y somos mínimo 2 personas los que estamos al cargo de ese grupo. Sin embargo, en la educación solo hay una persona. Es verdad que luego están figuras como AL, PT, pero ya sabemos que esas figuras tienen también una ratio, según la comunidad, de 1 cada 500, en Madrid creo que era 1/800, si no recuerdo mal, tú también me corriges, te hablo de memoria. Y entonces, claro, también eso añade una complejidad a la hora de darle esa calidad de atención a las personas. No solamente ya hablo de dislexia, que también, obviamente, ¿no? Sino también te puede dar altas capacidades, TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Te hablo desde fuera,
No, Y tienes toda la por lo, y por lo que leo, no te hablo porque yo, no. ya te digo, la experiencia que te he contado ha sido de 3 meses en educación física con un chavalillo de primero de primaria con TEA y al final me fue bastante bien, pero que aún así me costó porque, claro, requiere de una atención específica. Y Sí. si no te planificas muy bien y vas desarrollando y vas incluso poniendo a algunos compañeros que ya tenían trabajado, que también estuviesen como de tutores. Es decir, verdad que los niños de sexto primaria, Julián, yo me quedé alucinado con el trabajo previo que había hecho Loli, que también aquí le mando un saludo enorme, el trabajo previo que había hecho con esa clase, o sea, tremendo. Entonces también a los más pequeños, en el momento de terminar le daba cierta autonomía para que desarrollasen los juegos, las actividades y luego pues también le prestaba en ese momento más atención a este alumno en concreto. O sea, por eso te digo que la complejidad es bestial cuando, digamos, tenemos esos elementos, por llamarlos de alguna manera. Sí, luego, aparte, aquí hay que llevar cuidado, porque hay que conjugar la responsabilidad individual que tiene cada uno, que eso es innegable. Cada uno tiene su responsabilidad individual de atenderlo lo mejor que pueda, y luego, pero sin dejar de lado que hay problemas que son estructurales. Es decir, hay problemas que, aun apelando a la responsabilidad individual, el problema que aquí tiene esto es que por aquí te escapas. Si empiezas a decir que todo es Ya. responsabilidad individual, entonces te dicen, es que esto es un problema estructural, de que nos faltan recursos. Y si dices que esto es un problema estructural, entonces hay gente que dice, pues yo ya no tengo que hacer nada porque esto es un problema de los políticos. Entonces ahí, si no ya has cuidado con el argumento, enseguida te das la vuelta. Entonces, no, las dos cosas. Hace falta responsabilidad individual, es necesario, y luego aparte hay problemas que son estructurales. Los maestros no pueden operar en situaciones en las que hacer cribado les quite un tiempo que no tienen. Los maestros no pueden operar en situaciones en las que se tienen que dar respuesta educativa temprana, focalizada, no tengan posibilidades de reducir agrupamientos porque no tienen recursos. Los maestros no pueden operar de tal manera que si los niños tienen dificultades específicas y persistentes, no tienen la posibilidad de darles una respuesta intensiva y focalizada porque no hay maestros que tengan una ratio adecuada para ayudar a estos niños. Y eso es un problema estructural. Ahora, cuidado. No sé, es muy fácil decir que hay un problema estructural para luego decir, pues nada, pues como hay un problema estructural y esto es cosa de los políticos, pues mi programa de enseñanza de lectura que yo tengo que hacer, que además es un churro, pues este año tampoco lo voy a revisar. Entonces ahí cuidado, hay que, tú me entiendes porque te dedicas a Perfectamente. entonces ahí pisas barro enseguida cuando empiezas con eso. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues son muchas cosas, la responsabilidad individual de cada uno y los problemas estructurales que están sin abordar. Y todos son necesarios. ¿Cuándo se clarifica esto? Cuando empezamos, cuando empezamos a dejar de echarnos las culpas uno a otro y empezamos a pensar en los niños. ¿Qué necesitan ellos? Pues necesitan que los maestros se hagan responsables del aprendizaje de la lectura y necesitan además que no olvidemos que hay ciertos problemas que son organizativos, de recursos políticos y que también tenemos que luchar. Hay asociaciones, gente que está luchando por eso, porque se solucione. Luego, aparte, hay un problema también en la alfabetización, no lo digo yo, lo dicen algunos estudios, uno de la Universidad de Málaga reciente, con la formación del profesorado en la alfabetización. Y si esos estudios dicen que tenemos que formar mejor al profesorado, hay que revisar, yo quiero ver esos planes de estudio. Lo que pasa es que mi trabajo no ha sido revisar los planes de estudio de la universidad. Entonces no quiero aquí tirar fango sobre gente que no sé realmente lo que está haciendo. Pero sí es verdad que si de repente tenemos generaciones de profesores que se hacen estudios y tienen muchos mitos sobre la alfabetización y todos han salido de los planes de estudio de las universidades, pues una hipótesis razonable es decir, ¿podemos mejorar la formación inicial del profesorado para alfabetizar a los niños? Una hipótesis. Otra hipótesis es las formaciones que se están dando en los centros de formación del profesorado de forma habitual, están relacionadas con la alfabetización, son de calidad, se pueden mejorar. Fíjate que no digo ni que sí ni que no, pero me Ya. parecen cosas interesantes. Y luego, aparte, una pregunta que me llama mucho la atención. Si la alfabetización abre las brechas sociales, si la alfabetización es el aprendizaje más importante que hay que hacer en una escuela en los primeros años, si la alfabetización deja fuera del sistema educativo a muchos niños cuando llegan los 10 o 11 años porque no quieren las habilidades básicas para leer y escribir, ¿le estamos dando la suficiente importancia a la alfabetización a los colegios? Eso es otra, claro, yo tampoco tengo la respuesta, pero son cosas que se me plantean que yo creo que merecerían debate. Merecerían más debate del que tienen. Merecerían más debate del que tienen. Muchos colegios se dan cuenta de que las brechas de vocabulario, de que las brechas de lectoescritura, de que las brechas de comprensión lectora conllevan que esos niños, bueno, pues
tengan menos acceso a las oportunidades que se merecen. De hecho, más o menos, el otro día revisaba, hablando ya de comprensión lectora, no tanto de dislexia, que cuando uno viene de clase de una familia acomodada, cuando se compara con uno que viene de una familia en situación de privación sociocultural, un estudio clásico dice que han escuchado en los 3 primeros años de vida, en volumen, 30 millones de palabras menos, nada más llegar. Esas brechas lingüísticas, esas brechas de vocabulario, ese tipo de problemas están en la base de la igualdad de oportunidades, los problemas de dislexia también, en decodificación, y poner la brecha ahí. Lo primero es que, como educadores, jolín, si es que es el eje, si es que estamos luchando los primeros años porque esas brechas no se abran. Entonces, poner el debate ahí, poner el foco ahí, la intervención temprana, la detección temprana, los recursos pronto, que las brechas no se nos abran, que no se nos queden atrás, cómo lo podemos hacer, qué recursos técnicos tenemos, cómo meter a la familia en los colegios, cómo revisar si las planes de estudio de la universidad están conectados bien con esos programas. Todo eso es interesante. Todo eso yo creo que... ¿Dónde tendría que estar el foco puesto? A mí personalmente tengo que decirte que me fascina porque las personas, como es tu caso, plantean o formulan y se preguntan todas esas cuestiones que tú has expuesto ahora mismo, me parece brutal. Más allá de decir que esto no sale bien un lado o que este no sale lo otro, vamos a preguntarnos realmente, oye, ¿cuál es la formación? ¿Es realmente de calidad? ¿Qué ta? Y una vez que tenemos esa base de preguntas o de interrogantes, venga, vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer? Y en mi caso también te digo y me corriges. Y yo es que a veces me pongo en la situación, Julián, digo, si yo me viese en la situación en un colegio, porque yo también sé que cada contexto es un mundo. Igualmente tú has dicho, hablando del entorno socioeconómico, pues claro, si estoy en un colegio, a lo mejor de una zona urbana, de elevado estatus socioeconómico, ¿no? En el que los niños pues, tengan esa oportunidad de tener un entorno familiar donde haya mayor vocabulario o riqueza de vocabulario, donde haya hábitos de lectura, que los padres o las madres lean a sus niños, que ellos también tengan su momento de lectura. Evidentemente eso va a ayudar, me imagino, a desarrollar esos hábitos. Sin embargo, también yo, claro, me pongo en el lugar y, claro, me sale mucho la vena de entrenador. Claro, yo como entrenador, yo no puedo dejar a nadie atrás. Es decir, yo me acuerdo, mira muy rápido, una historia. Cuando yo entré al senior, sin peligro, me acuerdo que había tu mano, que lo quiero más que tú, chaval de 2 metros y pico. No sabía lanzar con la izquierda. Y yo dije, ¿cómo? Digo, yo, en mi equipo yo decía que aquí yo jamás digo, no puedo haber manco en mi equipo. Tú tienes 2 brazos, hay que aprender a utilizarlos. O sea, esto te lo quiero decir con que me desvivo. O sea, si yo veo a alguien, busco la manera de cómo enseñarlo. Va a ser que esto ya esto se me puede echar a la gente encima, porque yo echaba horas de más a veces, ¿no? Porque a veces me iba media hora antes del entrenamiento, me quedaba con él para enseñarle, y es verdad que eso no está pagado. Pero claro, no está pagado, pero para mí mi beneficio, ojo, y esto es una opinión muy personal, no estoy diciendo que la gente lo haga, por favor, que cada uno haga lo que quiera. Pero a mí personalmente... Cuidado, Antonio. Es que está la cosa, Julián, últimamente, que dice algo y dices tú, ya está el flipado que quiere arruinarnos todo, que se pone a echar más horas, que eso nos viene peor. Permitirme, yo hablo de baloncesto, no estoy hablando todavía del ámbito escolar. Pero es algo que siempre he hecho. Te hablo de esto, pero te hablo por norma general. Pero porque me sale y porque a mí esa ganancia, yo hablo de ganancia no solo económica, que es importante, desde luego, sino a nivel mío personal, del beneficio de la gratitud que me genera el poder aportarle mi pequeño granito de arena a alguien que precisa de una ayuda concreta porque tengo una dificultad. Porque normalmente lo que tú dices, campana de Gauss, pues más o menos los que están en medio, pues ya sabes más o menos los recursos, más o menos van tirando, tal, pero eso no quiere decir que lo deje de lado, ojo. Pero, claro, aquellos que tienen o que presentan o que les cuesta un poquito más, por lo que sea, no sé, a mí me sale esa parte de decir, oye, vamos a prestar un poquito más atención, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar apoyo. Y algo que me parece muy interesante, y termino, yo creo que también es muy importante la organización. Creo que en un centro que haya la sinergia, el plan de acción tutorial, que también yo lo vi en la facultad, de que se detalle muy bien qué necesidades hay, qué adaptaciones, qué apoyo, qué recursos dentro de lo que se tenga se pueden utilizar para atender esas necesidades. Y de verdad que es hoy en día, que parece que vivimos en ese ruido constante de polarización, de yo no sé qué para acá, y que si no otro no sé qué. Comunidad, vamos a sentarnos y termino con esto que tú has dicho. Y vamos a preocuparnos realmente por los niños o por las niñas que tenemos a nuestro cargo.
Sí, estoy de acuerdo. Y luego, aparte, lo que tú decías de que a nivel organizativo es muy importante, es que la detección, la intervención, hay que institucionalizarla. No puede depender de un héroe anónimo que un día, pues a lo mejor, como es tu caso en ese equipo de baloncesto, dijo, no va, ya la tienes que aprender a lanzar con la izquierda. Claro, en casi todos los. Yo doy mucha formación en los colegios y casi siempre me encuentro en los colegios dos o tres maestras, por lo general, maestras, que decidieron echarse un día al colegio de la espalda, se levantaron una mañana y entonces ya no duermen, no viven y están allí sacando a esos chavales hacia adelante, pues quitando su vida personal, básicamente, sacrificando mucho. Qué interesante, que todas estas cosas deben de estar institucionalizadas. Los sistemas de cribado tempranos tienen que estar institucionalizados. Los programas de alfabetización hay que tratar de que lleguen de buena calidad al profesorado y que éste tenga la posibilidad de evaluarlo y chequearlo. Es decir, en todo eso hay que hacer buenos proyectos que lo tecnifiquen, lo sistematicen, lo metan en los proyectos de centro y al final hagan sistemas que permitan alfabetizarlos a todos bien y velar por aquellos que empiezan a tener sus primeras dificultades, pero no dependiendo de que este año el profesor que tenga sensibilidad, sino que esas Ya. cosas hay que generar los años. Entonces, claro, eso es interesante verlo de esa manera. Yo qué sé, más cosas interesantes que pueden tener con esto. Yo creo que una cosa que puede ser interesante es que los centros entiendan que si ellos consiguen hacer buenos programas que los preparen para leer en infantil, entroncados con buenos programas de enseñanza de la lectura al finales de infantil, primero de primaria, y luego eso entroncados con sistemas de detección de riesgo que a su vez se conecten con intervenciones más sistematizadas para que no aprendan a leer, que son programas, eso dura varios años. Hacer ejercicios que manipulen el lenguaje oral cuando son pequeñitos, de 3 a 5 años, los rompan en unidades más pequeñas, ayuden a llegar a los fonemas, que todo eso se llama conciencia fonológica. Mm. Programas que enseñen con esos, que conecten con esos programas de conciencia fonológica, enseñen explícitamente las correspondencias entre grafemas y fonemas. Trabajen la decodificación, metan vocabulario, comprensión, rápidamente estés conectados con intervenciones educativas que aborden también principios técnicos de calidad. Son programas educativos que, si uno se pone a verlos, duran 4 o 5 años. Desde que entran y lo empiezan a preparar para leer hasta que muestran sus primeras dificultades en la decodificación y responde. Hay en los centros una cohesión de 4 o 5 años en los programas de enseñanza de la lectura, pues aquí sí que digo con conocimiento de causa que no es porque ellos tengan la culpa realmente, no estamos buscando culpables, pero no están. Los programas de enseñanza de la lectura, detección, intervención y preparación infantil en los centros educativos no están conectados. Porque no se les dieron los recursos, porque los maestros no han tenido la posibilidad. No lo sé, yo porque no tengo la capacidad de buscar causa a todos los efectos que observo, pero sí que no están. No están. Y como no están, pues entonces es más difícil institucionalizar a aquellas buenas prácticas que van a salvar a aquellos que van a impedir que aquellos que están más en riesgo, pues la brecha sea grande. Aquí, además, si me permite, hay una cosa que es bastante interesante, que es el mito de la madurez, que es un mito que nos está haciendo Mm. un poquito de daño. Aparecen niños en primero de primaria confundiendo las letras, llevan 2, 3, 4 meses de enseñanza de la lectura, realmente no se terminan de poner al día, se ven dificultades, a los niños les cuesta aprender a leer, y entonces alguien pronuncia la frase de que estos niños no están maduros todavía. Y del verbo madurar, perdón, es un verbo muy malo porque implica sentarse y poner las cosas al sol hasta que vayan evolucionando solas. Mal verbo. Entonces, aquí es muy importante, y esto sí que es una cosa casi más transversal, que todo el mundo debería tener clara, que cuanto más se abran las brechas, más difícil será cerrarlas. Y que aquellos niños que muestran sus primeras dificultades, lo más normal es que esas dificultades no solo persistan, sino que se agrandan. Un estudio longitudinal de un autor que se llama Ferrer, que sigue a los niños con dislexia desde primero de primaria hasta que están en noveno grado, para nosotros tercero era eso, ve que las diferencias entre buenos y malos lectores se abren en primero de primaria. Y que los niños ya en primero de primaria, que tienen mala decodificación, tienen un porcentaje altísimo de ser los que decodifican mal en segundo de primaria también. Las brechas no se cierran. No hay madurez para un aprendizaje cultural como es la lectura. Hay niños que vienen con mala predisposición hereditaria para aprenderlo
y son aquellos que necesitan unos programas educativos de más calidad y recursos técnicos, intervención específica, focalizada, intensiva, cuando aparecen los primeros indicadores de riesgo. La madurez lectora, en cosas como la lectura o la escritura, la madurez, perdón, no hay que esperarla, hay que crearla. Y todo eso, para aquellos que además les guste la sociología de la educación y entiendan la escuela como ese sitio de igualdad de oportunidades y quieren ella, es justicia social. Es justicia social porque rompe las brechas para aquellos, o aborda las brechas de aquellos que están más en riesgo. Yo creo que si lo queremos ayudar, el foco del debate, la dislexia, hay que encauzarlo por ahí, porque si se nos va luego, Antonio, te digo la verdad, tenemos dos o tres cosas que son dos o tres disparates, como por ejemplo aquellos que van diciendo que la dislexia es una especie de regalo. Es decir, la dislexia es que es un don, una forma diferente de aprender. En vez de la dislexia, que es una dificultad para alfabetizarse, que implica, no lo digo yo, lo dicen los estudios, trabajos de menos calidad, peor salud mental. Es decir, en vez de entender los problemas como realmente tenemos los datos que son, pues abordamos un metaanálisis reciente, indica que no hay ninguna relación entre dislexia y creatividad. Romantizar las cosas, falsos mitos que tienen que ver con una madurez que realmente no nos va a solucionar, todo ese tipo de cosas hay que limpiarlas bien, frotar y limpiarlas bien, que haya un conocimiento claro de lo que tenemos que abordar y luego pues necesitamos responsabilidad individual y abordar los problemas estructurales. Así que no es una cosa que vayamos a hacer de hoy para mañana. Hay trabajo, tenemos trabajo por hacer. Qué curioso, Julián, porque tengo aquí mi papel que hago mis anotaciones y justo estaba escribiendo la palabra romantizar cuando tú la estabas diciendo en ese momento. Porque es cierto y, a ver, y pongo un poco el ejemplo que he puesto yo, que haces también, yo soy muy pasional, cuando comentaba el ejemplo este, ¿no? Del jugador con la izquierda, ¿no? Es importante tener en cuenta tú lo que has dicho, es sumar los dos factores, porque es cierto que en un entorno como el escolar, que claro, yo te hablo del baloncesto, que son 3 días a la semana, te verás que también es mi pasión, adultos, o sea, que hay que poner cada cosa, esto es muy importante, yo cada día le doy más importancia al contexto, ¿no? Y para poder entenderlo e interpretarlo de manera saludable. Sí, claro. Ahora bien, con lo que tú has dicho de las compañeras, en un centro que puede haber 15, 12, 20, claro, que sean 3 personas, en este caso mujeres, como tú bien has descrito, las que en cierto modo tengan esa predisposición, esa acción de sostener, ojo, de sostener una gran parte o un gran peso de la relación a las circunstancias que puedan desarrollarse en el mismo, eso genera lo que se conoce como el síndrome del burnout, que al final te acabas quemando, te afecta a nivel físico, a nivel mental y todas estas cuestiones que el que tenga un poco de interés sabrá de lo que estamos hablando. Entonces, al final, no podemos permitir tampoco que esas personas que tienen acaben también achicharrándose vivos por las circunstancias que tú has definido. Eso, no, el problema es eso. El problema de que las cosas no estén institucionalizadas es que dependen de la buena voluntad de algunos agentes que tienen que sacrificar pues, su vida personal porque esos niños estén bien. Y entonces, claro, pues eso es un problema. Y es, o los niños no están bien o esas personas están quemadas. Porque no hay... Quiero decir, tampoco quiero ser muy tremendista. Se han hecho cosas, se han institucionalizado cribados en los últimos años. No es como estaba. Hay legislación de más calidad, la tenemos. Hay un reconocimiento de estas dificultades. Se han hecho campañas de sensibilización. Hay legislación específica de dificultades de aprendizaje con muchas comunidades autónomas. Es decir, claro, aquí parece que es muy fácil llegar y ser, pues, pecar de adanismo. Ahora que llega, pues fíjate, está todo fatal. Llevan muchos años luchando porque las cosas estén mejor. Y las cosas están mejor, pero podemos decir que las cosas están mejor, pero todavía no están bien. Todavía no están bien. Luego, aparte, hay un problema también con esto, y es que la alfabetización, las dificultades de la alfabetización, no solo hay que entenderlas como un problema de mala predisposición biológica, como la dislexia, para aprender a leer, sino que tenemos que saber que hay muchos estudios que dicen que los niños que vienen de entornos pobres, desfavorecidos, se alfabetizan peor. Claro, Es decir, claro. Igual que el otro día salió un estudio del trastorno del desarrollo del lenguaje, bueno, había salido ya y yo pude consultarlo el otro día, que realmente afecta más a los niños que vienen de entornos socioeconómicos pobres. Hay más niños con trastorno del desarrollo del lenguaje con niños de nivel socioeconómico pobre. Pues claro, pues si los genes y el ambiente interactúan y mi ambiente está más empobrecido, pues la carga genética pues interactúa con un ambiente de menos calidad y tengo más niños pobres con dificultades. Y entonces aquí sí que es ya una cosa que
que yo creo que, no sé, tiene que generar un consenso amplio. De verdad hay discusión de que tenemos que tratar de poner recursos, es decir, de poner muchos recursos a edades tempranas. De verdad hay discusión de que deberíamos de poder implementar programas educativos especializados rápidamente para aquellos que se quedan atrás. Parece que hay un poco de discusión con esto, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo con si un niño tiene 6 años y no está consiguiendo alfabetizarse en un gran grupo, que recibe una respuesta educativa más focalizada durante 2 o 3 meses en pequeño grupo para conseguir no quedarse atrás. Los datos dicen que eso es buena idea. Es buena idea. Es decir, parece haber evidencia como para decir de forma razonable que hay niños que necesitan, pues, un refuerzo muy específico temprano cuando se empiezan a abrir esas brechas. No tenemos esos consensos, no terminamos yo creo, de ir todo a una en eso. Yo, la verdad que muchas cosas no las tengo claras. Tengo muchas, no sé cómo decirte, tengo muchas más dudas que certezas y las cosas van cambiando y sale mucha más investigación de la que puedo leer y hay mucha gente trabajando en muchos contextos que yo no voy a conocer y yo soy un agente más. Pero sí que creo que esa respuesta educativa temprana, específica, focalizada, con agrupamientos un poquito más reducidos para aquellos que están en situaciones enormemente vulnerables, yo creo que es necesario, la verdad. Sí, éticamente estaría siendo una persona deshonesta si dijera que no. Y más allá, y yo te hablo, insisto, porque no he tenido esa experiencia, pero vuelvo nuevamente al contexto y a la situación personal, concreta, ¿no? De cada niño o de cada centro. Había una frase hablando de los entornos socioeconómicos, que creo que decía así, la escuché en una charla y me gustó mucho, es de educación física, ¿no? Que decía que, digamos, el buen estado de salud física, en este caso, dependía más del código postal que del código genético. O sea, algo creo que recordás que decía, me gustó muchísimo, ¿no? Como decir, depende más del código postal que del código genético. O sea, que viene muy a colación de lo que tú has comentado. Y esto no es una creencia, ¿no? Esto no es una opinión que diga, no, es que no. Hay muchísima investigación al respecto y es una pena, porque yo creo que también en cierto modo, también es un origen. Claro, yo muchas veces cuando veo un problema, Julián, pasa que esto es muy complejo. Claro, aquí ya nos daría para hablar, y además no es el tema, ¿no? Pero bueno, de buscar el origen, escarbar, es decir, ¿dónde está el origen? ¿Dónde emana, para realmente, o qué poder tenemos de intervenir en Claro. ese sentido, ¿no? Eso ya es Los problemas son muy multifactoriales. Es decir, por ejemplo, hay modelos sobre dislexia que implican el entorno del niño, la alfabetización inicial, la carga que tiene hereditaria para aprender a leer. Y son muchas causas que operan en un momento concreto. Lo que tú decías, hay una frase de un premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz, que dice, si usted quiere velar por su futuro, lo mejor que puede hacer es elegir bien a sus padres. Sí. Claro. Bueno, pues si lo sabemos que tenemos muchos niños que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan, pues bueno, pues que llevemos mucho cuidado de que esas brechas no se abran con programas educativos de calidad, sistemas de detección temprano. La dislexia es un caso de eso y es muy interesante que lo abordemos así. Yo creo que el debate puede estar en eso también. Luego, en España, yo creo que debemos revisar un poquito, por los datos que tenemos, por ejemplo, de este estudio de la Universidad de Málaga, de cómo los estamos enseñando a leer y si hay algo que podamos mejorar ahí. Yo creo que todavía esos estudios dicen que hay falsos mitos en la enseñanza de la lectura, todavía se enseñan a los niños con métodos que no abordan la enseñanza explícita de la relación entre símbolos y sonidos, que esperan que los niños la saquen implícitamente, e implícitamente hay muchos niños que no son capaces de sacar cómo suenan las letras, no se están enseñando directamente. Hay métodos de enseñanza de la lectura que no secuencian las letras en el orden adecuado y empiezan por letras cuyo sonido no se puede alargar. Hay maestros enseñando a leer que no están enseñando a leer conectando las letras con sus sonidos, sino con el nombre, la P con la PA. Hay que trabajar cómo se enseña a los niños a decodificar, cómo se enseña a los niños a conectar los sonidos de las letras unos con otros, segmentarlos, integrarlos e intentar que ellos sean capaces de automatizar cómo conectar unos sonidos con otros cuando leen. Hay maestros todavía que están enseñando a leer sílabas
y te enseñan la, la le, la li, la lo y la lu, en vez de enseñarte que la L suena L, y esos niños tienen que aprenderse de memoria, en vez de cómo suenan 20 letras, y aprender a ensamblarlas, se tienen que aprender 20 letras por 5 sílabas, 100 sílabas, solo directas, más 100 inversas, más las trabadas, porque el método no está bien fundamentado. Hay métodos que están enseñando las palabras como un todo, en vez de enseñar que la S es una S y que la L es una L y que la F es una F, y luego enseñarlo a ensamblar, enseñar las palabras mesa y esperan que los niños solos acaben sacando que la M suena que la E suena E, que la S suena S, que la A suena A, y eso los niños que tienen dificultades implícitamente no lo aprenden no lo aprenden casi nunca. Entonces, es decir, todo eso también es importante porque es un debate pedagógico que hay que tener y si conseguimos de esta charla que alguien que la vea consiga hacerse a la idea de que no se puede desligar la atención a la dislexia en los colegios de cómo se enseña a leer a los niños, ya habremos hecho un poquito esta tarde, porque eso no se tiene en cuenta siempre. Se entiende, a veces se entiende la dislexia como una cosa que te cae, como un estreptococo, como un virus, y que no guarda ninguna relación con las prácticas de alfabetización de un centro. Entonces es una cosa que es un mito que hay que quitarse de en medio. Qué bueno, totalmente. Y aparte, yo siempre digo que vamos, uno de los objetivos de este canal, aparte de que también es mío propio, de enriquecerme al escuchar a todas las personas que vienen aquí, también es compartir esta información por si a alguien le puede servir o sobre todo lo que normalmente abogo es fomentar la reflexión, al menos que te haga un clic en la cabeza para decir, ostras, no se me había ocurrido esto, oye, algo, una mechita, por poco que sea, creo que esa suma de pequeñas partes al final puede ir teniendo su impacto, aunque sea de manera lenta, costosa, pero por ello no podemos dejar de, como está todo mal, ¿no? O no sé esto, ahora vamos a dejarlo todo de lado. No, yo creo que hay que poner ese granito de arena. Y Julián, me ha respondido muchas de las preguntas. Ha sido una charla súper fluida, ya me has contestado muchas de ellas, pero sí quería pararme en una que tú me has estado comentando, que hablaba sobre las cribaciones y los programas de atención temprana al alumnado con dislexia. ¿Podrías describirnos alguno que tú conozcas que tenga una evidencia más sólida y brevemente describirnos en qué consiste? Sí, la intervención para niños que no están decodificando bien suele implicar, por ejemplo, una revisión, un metaanálisis de un autor que se llama Wancek del año 2018, suelen encontrar 4 bloques. 4 bloques en esas intervenciones más o menos que funcionan bien. La primera es conciencia fonémica, que tiene que ver con la capacidad de integrar y segmentar los fonemas que componen las palabras y conectarlos con sus letras. Es decir, yo cuando tengo que escribir la palabra foca, tengo que entender que en foca tengo 4 sonidos, f, o, k, a, y luego cada uno de esos sonidos ensamblarlo con sus símbolos. Eso no es fácil para muchos niños y fallan al escribir. Ayudarlo a segmentar los sonidos de las palabras, manipularlos y luego ensamblarlos con sus correspondientes letras es una parte de la intervención. Luego, los programas suelen llevar enseñanza explícita de las correspondencias entre grafemas y fonemas. Hay muchos niños a los que les cuesta sacar que la letra C suena k cuando va con la A, con la O y con la U y suena z con la E o con la E. Necesitan enseñanza explícita y transferirlo con diferentes juegos que pueden ser lúdicos, más o menos ingeniosos, que no tienen por qué ser solo leer y escribir sin más una lista de palabras, pero necesitan transferirlo a actividades de lectura y de codificación, porque no automatizan bien. Y se plantan en quinto de primaria leyendo, escribiendo queso con C en vez de con Q. Luego los programas suelen llevar también, y esto es ya más discutible, actividades de decodificación y fluidez de texto conectado. Enseñan las correspondencias y los ponen a leer, pues lecturas repetidas, decodificación, y algunos llevan reconocimiento o lectura de palabras frecuentes o de morfemas frecuentes. Todos esos componentes son, pero enseñar explícitamente cómo suenan las correspondencias entre grafemas y fonemas, manipular los sonidos en actividades de lectura y escritura y transferir las actividades que conllevan decodificar, leer, todo eso es la respuesta educativa esencial. Esa respuesta educativa está súper constatada. Hay revisiones de calidad de que es adecuado aplicarla. Y luego, aparte, lo mejor de ese tipo de respuestas educativas cuando se aplican temprano es que te permiten detectar más rápido a los que van a tener dislexia. Claro, si tú tienes 6 años y no decodificas bien, pero el programa es desestructurado, no tiene respuesta educativa,
tardo más tiempo en saber si tiene una dificultad persistente que si a los 6 años estás recibiendo un programa para enseñarte a leer muy bien fundamentado y rápidamente en los primeros meses trabajas en un agrupamiento un poquito más reducido, un poquito más de lectura con estas prácticas con un profesional que sea un especialista en el centro de lectura y que diga en segundo de primaria. Pese a un año de respuesta educativa, las dificultades de Pedro, de Juana, de María persisten. Pues diagnóstico de dislexia. Sí, incluso... Antonio, podríamos hacer incluso una especie de utopías. Imagínate que nos pidieran una utopía de lo que sería casi adecuado, a modo de, no sé cómo decirte, a modo de elaborar un cuadro que es donde nos gustaría estar. Pues sería estupendo, primero, programas que en educación infantil trabajen las bases lingüísticas que tienen que ver con la conciencia fonológica, el desarrollo del vocabulario, la habilidad narrativa, para que los niños accedan a los programas educativos con una base lingüística fuerte y sobre todo manipulando el lenguaje oral, en fonemas ya, con conciencia fonémica, porque luego va a ser más sencillo aprender a leer. Luego, una enseñanza de la lectura que estuviera bien focalizada, que incorporara enseñanza explícita de las correspondencias entre grafemas y fonemas, letra y sonido, conciencia fonémica, decodificación, vocabulario, comprensión, que estuviera muy bien conectada con cribados tempranos ya en el primer curso y esos cribados tempranos estuvieran conectados con una respuesta educativa muy especializada para aquellos que se quedan atrás. Unos orientadores que estuvieran muy atentos a los niños que no responden a esos programas tempranos para certificar los diagnósticos de dislexia lo antes posible. Unas adaptaciones consensuadas con el profesorado que hacen que los niños que tienen dificultades para leer y escribir no tengan un menoscabo en lo que pueden demostrar en los exámenes. Y luego especialistas de edición en lenguaje y pedagogía terapéutica extraordinariamente formados para saber cómo intervenir con aquellos niños con dificultades graves y persistentes y cómo seguir ayudándolos. Ahí tenemos, por ejemplo, para mí, lo que sería una cosa razonable y buena para la gran mayoría de estos niños. Bonita utopía. ¿Y crees que se llegará a materializar? Hombre, desde luego, es decir, estamos en... Si no lo hacemos, no es porque no sepamos cómo hacerlo. Claro, es decir, aquí el problema es que ya antes decía, bueno, es que no sé cómo decirte, no sabemos muy bien qué hacer con aquellos que no aprenden a leer bien. Ya eso sabemos qué hacer con ellos. O es que nos contamos con instrumentos que tengan sensibilidad y especificidad para detectar temprano los que se quedan atrás. Ya tenemos los instrumentos. O es que no tenemos intervenciones para niños con dificultades graves y persistentes que se hayan demostrado. Realmente las tenemos. Tampoco tenemos demasiada, hay un poquito todavía, pero no hay una discusión enormemente grande de qué cosas son importantes para aprender a leer. Tenemos estudios de cómo prepararlo en infantil. Quiero decir, el conocimiento está. Ahora, todos los engranajes que llevan el conocimiento a la práctica diaria, compartida por todos los agentes, nos faltan, pero imposible, ahora mismo, no podemos decir que sea. Es imposible si no se ponen los medios, claro. Si no se ponen los medios, no es posible. Pero conocimiento para hacerlo mejor deberíamos tener. Y lo hay, desde luego. Se me venía a la mente también, te escuchaba, porque también hablamos del papel no solamente de la escuela, de los profesionales de la educación, sino también papel de la familia. Y te comento el caso que escucho, no sé si tú también me imagino que tendrás constancia de ello, ¿no? De que me da la sensación, desconozco, no sé en qué porcentaje, yo me imagino que será mínimo, ¿no? Pero que hay como una especie de competición, ¿no? Para ver quién aprende antes a leer. Es decir, hay quienes dicen que en infantil ya el niño tiene que empezar a leer para tal. Y bueno, yo sé que estas maneras de proceder, yo quiero pensar que también dependerá mucho del caso personal, pero claro, en líneas generales, también he escuchado, hablando también un poco, haciendo mención a esta madurez que también hace un ratito tú hacías mención. Y tú tienes experiencia en ello y ¿estás de acuerdo? ¿Qué matices o qué opinión tienes sobre esta tendencia de que parece que el niño no tiene que salir de infantil sabiendo leer de maravilla, decodificando, etcétera? Yo creo, aquí el problema que tenemos es que no tenemos mucha evidencia directa. Tenemos estudios indirectos
Y no tenemos, quiero decir, no hay un estudio en castellano con una buena muestra de niños que aprendieron a leer a los 5, niños que aprendieron a leer a los 6 y qué pasa con ellos 4 o 5 años después. Ese estudio no lo tenemos, entonces, claro, el problema que tenemos es que estamos discutiendo sobre cosas y evidencia indirecta en muchos casos y sobre opiniones personales en otras. Ahora, como opinión personal mía, habría que enseñarlo a leer lo antes posible, pero lo antes posible implica que tengan las habilidades mínimas para aprovechar esos programas. Claro. Y me explico. Claro, primero, yo creo que el debate, cuando el debate se plantea en términos de a qué edad, el debate enseguida desbarra, porque el debate no debería ser a qué edad, sino qué habilidades tienen que tener los niños para poder aprender a leer. Los niños, para poder aprender a leer, tienen que quedarse mínimo con que hay una serie de símbolos gráficos, recordarlos, que hay que ensamblarlos con unos sonidos. Y cuando los niños son capaces de hacer eso, de empezar a decir que la S suena S y que la L suena L y que la F suena F, ¿cuándo son capaces de ir adquiriendo la correspondencia entre grafema y fonema? Pues aquí hay debate. Unos cuantos privilegiados, a los 4, pues más o menos se apañan. La gran mayoría, pues a los 5 añitos, pues ya se van dejando, van conectando letras y sonidos. Y luego hay unos cuantos que, como no se haga algo explícito y focalizado, se plantan a los 6 sin poder hacerlo. Si yo hago y lo enseño a leer a todos a los 4 años, pues me voy a dejar posiblemente a más de los que sería deseable a 3. Entonces la cosa no es tanto como cuánto hay que esperar, sino cuándo hacerlo de tal manera que los máximos que sean posibles aprovechen bien esos programas. Entonces, lo antes posible, pero cuando sea posible, y quitarnos la pregunta esa de a qué edad, sino qué necesitan para aprender para empezar a decodificar y cómo podemos tratar de que aprendan lo antes posible sin dejarnos a nadie atrás. Claro, si me empiezo a enseñarlo a leer a todos los 4 años, pues el problema es que hay algunos que me dejo atrás. Me dejo atrás porque no son capaces de decirme que la S es una S ni que la L es una L. Y atención, cuanto más en riesgo estén, más posible que me lo deje atrás. Entonces, claro, aquí la duda es, y aquí está la discusión, ¿no sería mejor hacer algo que a los 4 sentara bien las habilidades mínimas, básicas que tienen que aprender para que los 5 puedan aprender todo? Pues parece razonable. Ahora, también es interesante entender que cuanto antes aprendan a leer, yo no encuentro evidencia de que si los podemos enseñar a leer un poquito antes y conseguimos que aprovechen esos programas, que sea buena idea retrasarlos. La cosa es aplicar programas cuando no están en posición de aprovecharlos. El debate es más difícil de lo que parece. El debate no se puede solucionar con... quien solucione un debate así, hay que enseñarlo a los 5, hay que enseñarlo a los 4 o hay que enseñarlo a los 6. Quien quiera clavar un debate así, no hay que fiarse demasiado. El debate tiene matices cuando la gran mayoría tienen las habilidades mínimas para enseñarlo a leer y cómo hacer que los que no tienen las habilidades mínimas las adquieran lo antes posible. Ahí está, yo creo que la pregunta está más perfilada, es más útil así. Yo coincido mucho contigo, pero también por la sencilla razón de que entrar en ese tipo de debate de marcar, ¿no?, de manera universal a los 4 o los 5, a mí ya de primera, sin ser especialista ni experto, como te digo, ya me... Sí, ya chirría un poquito. Ya me chirría. Julián, ya digo, no sé yo, no sé yo. Y también por mi experiencia como entrenador, hablabas de la base. Es decir, no voy a empezar a secuenciar actividades que tengan una mayor sobrecarga cognitiva en cuanto al táctico si tengo a mi cargo a 7 o 8 años. Eso no quiere decir que esté el talentoso que te haga maravilla, yo que sé, hablamos de Ricky Rubio, de gente, pero claro, eso es uno entre 2 millones o 3 millones de personas. Y esto sí te puedo hablar porque lo sé. Entonces también lo asocio a mi experiencia, a mis conocimientos previos, y por esa razón digo, no sé yo esto aquí de poner, y creo que tú lo has explicado perfectamente. Tengo dudas con eso, la verdad. Es una cosa con la que tengo dudas. Yo creo que no hay nada malo en enseñarlos cuando estén preparados. Ahora, no todos están preparados a los 4 años, y si los enseñas a todos a los 4 años, los que no están preparados se te van a quedar atrás. Entonces, la pregunta es cómo hacer que aquellos que no estén preparados lo antes posible para poder enseñarlos a leer lo antes posible sin que se queden fuera. Claro, el problema es que yo creo que operativizamos poco los debates. Los debates son, hay que enseñarlo en infantil, no hay que enseñarlo en infantil. Entonces, claro, ahí se pierden los matices, se pierde la discusión, también se pierde la posibilidad de ayudarlo. Pero como todo, si tú tienes 2 minutos para mirar Twitter o 3, pues quieres o en contra o a favor. Empiezan a decirte matices, que tal igual, este tío es un rollo.
Este tío. Y luego enseguida te acusan de ser un poco difuso. Y con razón. Pero claro, es que cuando las cosas hay que intentar hacerlas con conocimiento, pues surgen los matices, y cuando surgen los matices, pues surgen las dudas y no sé. Yo no hago nada más creer de esto, ¿eh? Y lo único que tengo que decirte es que tengo dudas. Y eso dice mucho de ti. Y en ocasiones también lo que veo es buscar o respuestas sencillas o criterios unificados sencillos a situaciones muy complejas. Si Y hace esto que es son difíciles. complejo y depende de muchos factores, bueno, como tú has ido definiendo perfectamente a lo largo de esta conversación. Entonces, claro, entrar en situaciones categóricas, ¿no? Un poco encorsetadas en tanto en cuanto das una respuesta, esto es más conveniente, esto no, esto tal. Es como te decía, digo, qué atrevimiento, ¿no? Qué seguridad. De hecho, a Claro. mí, Julián, conforme pasan los años y fíjate que conforme más leo y creo saber un poquito más, te puedes creer que tengo menos certezas, perdón, y más inseguridades. Y esto no te lo digo por quedar, te lo juro, te doy mi palabra. Y soy más cauteloso, incluso Ahí cuando va. escribo, creo, considero, o he pensado, o tal, o he considerado, qué creéis, y sobre todo busco mucho otras opiniones. O sea, no voy solamente a mis egos de confirmación. Incluso cuando lo detecto, digo, ay, te voy a engañar. Pues ahora no estoy de acuerdo. Voy a intentar buscarle las 4 patas, o las 5, perdón, patas a la silla. Sí, yo creo que es buena idea. Es buena idea. Y luego no sé cómo decirte. El problema que tenemos es que, no sé cómo decirte, es muy importante la humildad intelectual. La humildad intelectual como valor es importante en ciencia, es importante en la praxis. Lo que pasa es que hay que llevar cuidado de que no te paralice. Ya. Es decir, ahora mismo, ¿cómo decirte? Yo tengo que atiendo a niños con discapacidad intelectual por las tardes aquí en el centro que tengo en Murcia. Y algunas cosas, esta tarde cuando voy, no las tengo muy claras. No tengo muy claras si tengo que enseñarles 3 letras en una sesión, no tengo que enseñarles 2. No tengo muy claro si lo tengo que tener más tiempo decodificando, menos, pero esta tarde tengo que trabajar. Y algo tengo que prepararles. Entonces, claro, es verdad que hay que buscar la máxima certeza que se tenga y trabajamos en situaciones de cierta incertidumbre. Entonces, informarnos de fuentes de calidad y luego gestionar la incertidumbre. Yo creo que un buen maestro, un buen profesor, un buen profesional, yo trabajo con niños de forma individualizada, entonces la transferencia es complicada, pero trabaja bien estableciendo hipótesis. Yo tengo un niño con un CI muy bajo, al que cuesta mucho trabajo aprender a leer. Le diseño el programa de enseñanza de la lectura y no aprende. Entonces, tengo varias hipótesis porque no estoy haciendo una enseñanza suficientemente explícita, porque los materiales tienen ruido visual, dibujos que le molestan, lo distraen, porque no le he metido un programa de conducta, quizá que no lo tiene focalizado, pues voy abordando. Sigue sin funcionar. Posiblemente lo que pasa es que le pudiera dar más práctica por sesión a una actividad más sencilla y quitar algunas en las que no. Pues está funcionando, pues esto era. Un profesional bien formado tiene la capacidad de entender técnicamente lo que está haciendo, formular hipótesis plausibles de por qué funciona o no funciona, aplicar esos cambios y monitorizar si surgen o no efectos. Y entonces, pues bueno, pues ahí hay que intentar reducir la incertidumbre por lo que se pueda. Mira, un ejemplo de reducir la incertidumbre. Un artículo en castellano, si no me equivoco, de Jesús Alegría, dice en el año 2015 que a los 4 años cerca del 60-70% de los niños fallan en tareas de conciencia fonémica. Es decir, no te escuchan si suena la, no te dicen, perdón, si suena la s en sopa, suena la l en lupa, suena la f en foca. Si a los 4 años tengo un porcentaje muy amplio que no me dice si suena la s en sopa, suena la l en lupa, suena la f en foca, tiene sentido que empiece a enseñar que la s es una s, que la l es una l, que la f es una f. Pues no lo sé. No lo sé porque parece que todavía no están manipulando el lenguaje oral a ese nivel. Ahí tengo una decisión informada. Quizás me vendría bien a los 4 años que siguieran manipulando esos sonidos del lenguaje oral un poquito para luego ensamblar grafemas y fonemas con algo más de tranquilidad. Y cuando ellos tienen una base más sólida, pues es una hipótesis factible que yo en mi práctica profesional debería valorar. Es decir, ese tipo de razonamiento informado es mucho mejor que decir hasta los 6 que nadie aprenda, o hasta los 5 que nadie aprenda, o yo los enseño a leer todo a los 4 porque toda la vida lo he hecho así. Es decir, ese tipo de razonamientos más informados que operan en situaciones donde muchas variables no las controlas, son más, yo creo que son más prudentes, más inteligentes. Yo creo que son más interesantes también.
Yo estoy de acuerdo. Te escuchaba y esbozaba una sonrisa porque es verdad que esta frase a veces, bueno, yo creo que a veces se usa de manera inconsciente, ¿no? De que esto ha sido así toda la vida, ¿no? Yo creo que esconde, hablando del principio de incertidumbre, creo que esconde otra incertidumbre, Julián. Y te voy a explicar por qué. Porque el hecho de abrir la mente, y eso requiere un esfuerzo, romper determinadas disonancias cognitivas, porque eso es disonancia cognitiva, es una creencia que tú tienes arraigada durante, qué sé, cada persona, 20, 30, 40 años, y esa resistencia a salir de esa zona de confort, por llamarlo de alguna manera. Y creo que en cierto modo también tiene ese principio de incertidumbre porque decir, ahora me voy a salir yo de aquí, que esto lo he hecho toda la vida, y más o menos he ido tirando, y a lo mejor no te has dado cuenta que te has dejado a 5, que lo has dejado hecho polvo, entiéndeme la expresión, ¿no? Pero que no lo digo que lo hagan de manera consciente, aquí te hablo de currículum oculto, que eso tampoco, que se habla también poco de ello, que muchas veces no somos ni conscientes del Eso. impacto que tiene en nuestra ciudad. Entonces, lo relaciono y lo hilo con lo que has dicho. Hacer esa reflexión, evaluar, venga, va, ¿qué funciona de experiencia? El programa esto, monitorizo, ¿qué puedo adaptar? ¿Qué puedo? Y tener, en cierto modo, esa incertidumbre, pero con el objetivo de ir reduciendo ese cuello de embudo, o a mí me va a perdonar, yo a lo mejor estoy equivocado, pero me parece lo más sensato, lo más razonable y, por supuesto, lo más profesional. Sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Luego, yo creo que la humildad intelectual como valor compartido es un poco rollo, porque tú dices, es una persona que defiende la humildad intelectual. Uf, tiene que ser un peñazo de tío. Pero yo creo que como valor es interesante. Es interesante porque tú entiendes que, bueno, pues que hay mucho conocimiento del que todavía no dispones y sin embargo, pues también te das cuenta de que tienes que hacer lo que puedas por ellos con lo que ahora sabes. Me encanta este autor, Kahneman, que bueno, Oh, se ha Daniel. hecho famoso por los sesgos y tal, que él dice que después de toda la vida estudiando sesgos, él sigue siendo una persona con los mismos sesgos que cualquiera. Es decir, que una persona muy especialista en la difusión, el estudio y el trabajo con sesgos cognitivos, en su caso dice que él tiene los mismos sesgos cognitivos que todos. Es decir, son cosas contra las que es difícil luchar. Entonces, pues bueno, por eso es muy interesante situaciones, yo creo, como por ejemplo estas charlas, donde se comunica de forma abierta, está abierto a terceros que pueden discrepar, que pueden buscar fuentes. Si al final se trata de entender que todos somos actores racionales con conocimiento limitado y entre todos buscar la manera de que al final, ¿cómo decirte?, la actividad de todos genere conocimiento de verdad. Ninguno lo tiene, ninguno tenemos. Yo no quiero decir, pues, ojalá tuviera yo el conocimiento de qué hacer los niños con dislexia. No, yo he dedicado mucho tiempo a especializarme y he trabajado mucho en ello, pero tengo que contrastar lo que yo opino con lo que opinan otros que están igualmente muy bien formados, con los que opinan, con los que están todos los días enseñándolos a leer, con los que opinan las familias que están viendo en su hijo, y entre todos tenemos que, si hay humildad intelectual, ver a qué acuerdo llegamos para que ellos estén bien. Esto es un poquito más complicado, un poquito más complicado. Sí, bueno, yo sí tengo que decirte, no, Fernando, tú controlas, como diríamos en el algo baloncestístico, tú manejas bien en lo que es el tema, pero sobre todo también por esa visión que tienes, me lo demuestras, por el conocimiento, por la experiencia y sobre todo por esa capacidad de tú mismo autoevaluarte y ver, oye, cómo vas progresando, de tener una mente abierta para escuchar diferentes puntos de vista. Es que a mí eso me parece, vamos, un valor inefable, de verdad. Y Julián, que estamos pasando ya la hora y no te quería robar más de la hora, vamos a llegar con esta última pregunta, así un poco por meterle algo de picantillo, y es la siguiente, Julián. Si por aquellas casualidades te nombrasen ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Hombre, si tú me nombras ministro, yo creo que la primera sería hacerte viceministro por el favor. Y entonces, si tuviera que elegir dos más, aparte de esa, de elegir al viceministro, diría, pues ya que estamos aquí, buscar la manera de que en España se haga un consenso fuerte en torno a la alfabetización, estudios conectados con la realidad educativa para enseñarlos a todos a leer muy bien, y luego trataría también de que hubiera, ya antes de que me destituyan como ministro, que hubieran buenos sistemas en los centros educativos para detectar muy temprano a aquellos niños que se empiezan a quedar atrás en habilidades clave como la decodificación o el vocabulario,
para tratar de que la igualdad de oportunidades no se nos vaya por cuestión, ya te digo, de justicia social. Claro, lo que pasa es que ese ministro yo creo que tiene que atender a más cosas aparte de esas dos. Pero yo, por ejemplo, me preocuparía de esas dos, aparte de hacerte viceministro, Antonio, para que me echara buena mano. Ya, si me nombras vice, ya te van a acusar ya de tráfico aquí, de favores, de influencia, de... Como me parece que de momento no me van a nombrar, me voy a librar. Julián, ¿qué te digo? Un verdadero placer escucharte. Estaba aquí anotando, digo, wow, increíble. También me doy cuenta de que aquí, como futuro, porque aunque yo me esté especializando, bueno, digamos mi área sea la educación física, sé que puedo dar lengua, sé que puedo dar matemáticas, es decir, que yo quiero estar bien preparado no solamente en un área en concreto, sino por lo menos tener unos fundamentos básicos lo suficientemente sólidos que me permitan dar una respuesta lo más adecuada posible. A sabiendas, como tú bien has dicho, que no voy a lanzar 10 veces ni voy a meter las 10 veces, eso ya tengo yo que ser consciente, pero por lo menos tener una probabilidad lo más elevada posible para dar una atención lo más adecuada posible también dentro de las circunstancias que uno tenga en el contexto en el que se encuentre inmerso. Julián, insisto que, bueno, te dejo aquí este espacio por si quieres despedirte y decir lo que tú desees. Te quiero agradecer que me hayas invitado. Te quiero agradecer también que hayan espacios para charlar tranquilamente, para hablar con matices, para hablar con humor también. Las redes no siempre están invitando últimamente a eso, entonces, pues bueno, yo como profesional que se dedica a esto, venir, hablar un rato contigo, estar un rato muy agradable para mí, he estado muy a gusto, pues para mí es un lujazo, así que nada. Estoy seguro que además la suerte que tienen aquellos de que van siguiendo el canal, de ver cómo intenta recoger muchas experiencias de mucha gente, pues es enriquecedora. Entonces, pues nada, pues si yo sumo otro granito de arena más a ese trabajo que estás haciendo, pues te felicito por ello y nada, seguro que repercute en mucha gente para bien, que al final, cuantas más experiencias escuches, cuanto más sepas, que lee mucho, viaja mucho, pues sabe mucho. Así que, pues nada, pues seguro que a mucha gente le está haciendo mucho bien. Julián, muchas gracias por tus palabras. Es lo que siempre digo, esto soy egoísta, digo, esto lo hago primero para mí, porque me sirve primero para conocer a un montón de personas como tú, para enriquecerme, porque no se queda aquí. Es decir, yo luego, evidentemente, como tengo que hacer los montajes, yo vuelvo a ver nuevamente la entrevista. A veces también me autoevalúo a mí mismo, digo, a ver cómo he dicho esto, cómo he comunicado. Uy, aquí he metido la pata, hoy no ha quedado muy bien, ¿sabes? Eso es muy peligroso, porque luego al final acaba uno que no se quiere ni ver. A mí me pasa. Al principio me costaba, te lo reconozco, pero luego he empezado a hacer un poquito más condescendiente conmigo mismo. Es decir, si esto lo hago para mejorar, ¿y cómo se aprende? Pues exponiéndote. Si no me expongo y no me equivoco, voy a estar siempre en mi zona, como decía antes, pues tranquilito, ¿no? Y si, bueno, me equivoco en algo, siempre digo, pues levanto la mano, como levanto, falta mía, lo siento, intentaré mejorarlo, y ese al final es mi objetivo. Julián, aprender, disfrutar de estos momentos como los que he tenido contigo y aportar ese pequeño granito de arena por si a alguien le puede ser de utilidad. Así que nada, Julián, insisto, un placer. Eres un crack, como también digo, o sea, me ha encantado charlar contigo, tu humildad, tu conocimiento, tu manera de comunicar, chapó, ha superado mis expectativas, o sea, ya te lo digo aquí de antemano. O sea que te agradezco mucho y, como decíamos, esto ha sido virtual, pero que quede grabado, pendiente, sea en Murcia, si tuviera aquí en Granada, lo que sea, o Valencia, vernos y tomarnos esa cervecita bien fresquita, Aquí queda. Todo eso esto es hablarlo. Bueno, Julián, al resto, como siempre les digo, un placer por estar ahí una semana más detrás de la pantalla y si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Julián, abrazaco enorme. Hasta luego. Chao. Adiós.